de Juan, capítulo 4, desde el versículo 8 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 21. Amén. Búsquela. Al inicio se pone en pie, después se queda sentado. ¿Sí? ¿Estamos ok? Amén. ¿Ya? Entonces se pone en pie, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Si la ha encontrado, se pone en pie entonces. Y vamos a leer como estamos autorizados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios, y su palabra dice así: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Glorificamos al Señor y toma asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hoy quiero predicar un mensaje bajo el título 5 evidencias del amor de Dios. 5 evidencias del amor de Dios. El mundo en general, cuando habla del amor, lo primero que se le viene a su mente es romanticismo. La ilustración del amor en el mundo es un gran corazón rojo y por lo general atravesado con una flecha de Cupido. A veces cuando hay un amor juvenil, una pasión, pareciera que de los ojos de los enamorados
salieran puros corazoncitos. Y el mundo asocia el amor con el romanticismo. Sin embargo, cuando abordamos la temática del amor a través de la escritura, de la Biblia, descubrimos que el amor es mucho más que romanticismo o propiamente tal sentimentalismo. El amor tiene muchas facetas en la Biblia, muchas características. No en vano el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, cuando presenta la temática de los dones espirituales en el capítulo 12 y después enseña cómo ejercitarlos en la iglesia en el capítulo 14 para hablar del amor, pone el capítulo 13 como un capítulo que hace la conexión y ahí nos muestra todas las características del amor, que él en breve las presenta con no menos de 18 características. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es egoísta, el amor es eterno, el amor es capaz de sufrirlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo, de creerlo todo. Entonces, el amor, pongamos este ejemplo. Un vehículo, por muy bonito que sea, necesita amortiguadores. Amortiguadores. Porque el amortiguador le va a ayudar para la suspensión del vehículo. ¿Se ha fijado que a veces hay vehículos tan buenos que usted va arriba de ese vehículo, el vehículo va a 120 kilómetros por hora y usted ni siente que el vehículo va en la carretera? ¿Se ha dado cuenta? Pero a veces hay vehículos que tienen malos amortiguadores y usted va a los saltos en el vehículo. Parece que va arriba de una carreta tirada por caballo y ahí va. ¿Por qué ocurre eso? Porque ese vehículo que tiene ese movimiento no tiene buenos amortiguadores. Un amortiguador es uno que es capaz de absorber los golpes. El amortiguador es capaz de absorber el daño para que la persona que va arriba de ese vehículo no reciba el daño. El amor de Dios es literalmente el amortiguador, porque Cristo es el perfecto amortiguador de Dios, que vino Él a recibir los golpes, recibir los daños en su propia humanidad, para ahora que el hombre, también involucra mujer, que estaban caminando hacia la condenación, no recibiesen los golpes condenatorios y los daños de la condenación. Él los cargó en sí mismo. Entonces, el gran resumen de la evidencia del amor es Cristo mismo. Ahora, en un sano ejercicio de lo que presenta el apóstol Pablo en las características del amor genuino, donde aparece la palabra amor, podemos reemplazarla por Dios. Y en su Trinidad, donde aparece amor, podemos poner Dios, o podemos poner Padre, o podemos poner Hijo, o podemos poner Espíritu Santo. Y Dios, esencialmente en cada una de sus personas, calza perfectamente con cada característica que el apóstol Pablo presenta de ese amor, que va más allá de lo sentimental, va más allá de lo emocional, va más allá de esa forma en la cual el mundo aborda el amor. Entonces, hay una evidencia de amor también que tiene que ver el amor junto a la disciplina. Por eso el autor a los Hebreos, en su capítulo 12, Job en su capítulo 5, versículo 17, y Proverbios dentro del capítulo 3, nos dice que Dios, por amor, como Padre amante, Padre amoroso, al amor que Él manifiesta también tiene que aplicarle disciplina. Y la disciplina involucra castigo. Y el ejemplo es muy sencillo. Un padre, una madre, por amor, tiene que cada tanto corregir a su hijo o su hija, donde incluso tiene que llegar a una reprimenda. Incluso la Biblia autoriza al padre
corregir con vara al hijo. También la Biblia dice que hay que corregir muy temprano al niño. Significa que ya un niño pequeño que comienza un caminar de rabietas y rebeldía, ya a esa tierna edad, es bueno darle una palmada incluso, autorizado por Dios, para por amor corregir ese camino errado que va llevando el niño. Entonces ahí aparece que el amor también se asocia a la disciplina y al castigo. Ahora, un padre que no ame a sus hijos no los va a corregir. Pero ese padre, más que amar a su hijo, lo está aborreciendo, porque le está permitiendo ir por un camino erróneo que lo va a llevar a perdición. Y la Biblia, la mejor evidencia de esto, lo presenta en la mala conducta del sacerdote Elí. Es el sacerdote que ministró la vida del pequeño Samuel. En los 3 primeros capítulos del primer libro de Samuel lo encontramos. Elí era un sacerdote ya anciano y tenía 2 hijos, Ofni y Fines, pero él nunca corrigió a sus hijos. Dice la Biblia que no los estorbó. En palabras muy sencillas, nunca los corrigió, nunca los disciplinó, los dejó hacer lo que a ellos le parecía. ¿Y en qué terminó esa triste historia? Dios le quita la vida al sacerdote rebelde porque él no cumplió sus funciones, y Dios quita la vida a estos 2 hijos por ser unos perversos. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el amor no solo tiene características claras, donde incluso se asocia a la disciplina y al castigo, sino que ahora Juan, en esta primera carta, capítulo 4, a partir del versículo 8 en adelante, pone la evidencia contundente, la primera gran evidencia contundente. Dice, Dios es amor. Esa es la primera evidencia del amor bíblico. La primera evidencia, Dios y amor equivalen a lo mismo. Dios es amor. No es correcto decir, Dios tiene amor. Porque sabe que nosotros sí podemos tener amor, pero Dios es la fuente del amor. Entonces, la propia naturaleza de Dios es ser un Dios de amor. De Él fluye el amor. Pero también la Biblia nos dice, en Romanos capítulo 5, versículo 5 para nosotros, que el amor, así como está asociado a la disciplina, el amor está asociado a decisiones. Por eso es más que algo sentimental, emocional o un amor netamente romántico. Se decide amar o se decide odiar. Y eso es lo que va a presentar Juan acá. Dice conocer a Dios, el invisible, demuéstralo con acciones concretas de decisiones de amor frente al que es visible. Un ejemplo que al mismo tiempo viene como pregunta. Si vemos un mendigo en la calle, enfermo, donde los perros mismos le lamen las llagas, las heridas, lo vemos hambriento, lo vemos necesitado, en una noche fría, donde sabemos claramente que ese hombre no ha comido en todo el día, lo vemos mojado, lo vemos cansado, lo vemos angustiado, lo vemos sufriendo. Y como hijos de Dios pasamos por al lado de él. ¿Qué debiésemos hacer? ¿Sí? Ayudarlo. Ayudarlo. Podemos hacer 2 cosas. O pasar haciendo la vista gorda, siendo indiferentes, o realmente ayudarlo. Cristo esto del amor, bajo esa mirada de misericordia, la ilustró con la parábola del buen samaritano. Ahí pasaba un sacerdote, ahí pasaba un levita, ahí pasaban hombres ligados supuestamente a la palabra, pero todos hicieron la vista gorda. Pero un samaritano, uno que no era aparentemente hijo de Dios, sí actuó a misericordia. Y ahí Cristo le enrostraba a su propio pueblo
desde la facción religiosa que no habían entendido el fundamento del amor. El amor no es solo palabrería, el amor no es solo romanticismo, emocionalidad, sentimentalismo. El amor son decisiones y acciones. Por eso Cristo dijo, si ves desnudo a alguien, cúbrelo. Si ves hambriento a alguien, sáciale el hambre. Si ves que alguien está en necesidad, cúbrela. Porque así como lo haces con un hermano menor, a mí lo has hecho. Llegará el día que te diré, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me visitaste, estuve enfermo, también me visitaste, tuve frío, me diste cobertura. Y yo le diré, Señor, ¿en qué momento lo hice? Por cuanto lo hiciste con uno más pequeño, a mí lo hiciste. Este mismo escritor, Juan, en esta misma primera carta, pero en el capítulo 3, versículo 18, escribe y dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si yo digo que amo a ese pobre mendigo y solo le digo, ¿sabes qué, amigo mío? Voy a orar por ti para que Dios cambie tu situación. Y me quedo solamente con la oración a favor de él. Pero tengo una cantidad de dinero en el bolsillo. ¿Es suficiente solamente orar por él, hermana Abigail? ¿O hay que ayudarlo económicamente? Amén. Santiago, el escritor, nos dice en el capítulo 2 que la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, no siempre va a bastar que oremos por alguien. Es necesario orar por esa persona, pero también poder abrir la mano para ir en pos de la necesidad. No en vano el maestro presentó y está escrito en San Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, la primera gran evidencia del amor es que Dios y amor son equivalentes. Y si decimos ser hijo de Dios, tenemos que obrar como Dios obra. Amén. Dios nos bendiga. La segunda evidencia del amor es el amor demostrado. El amor en acción. ¿De qué forma Dios evidenció y demostró su amor? ¿Qué decía San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. La segunda gran evidencia del amor de Dios es desprenderse y dar, sin esperar nada a cambio. Él lo hizo entregando no cualquier cosa ni a cualquier persona. Él envió a su Hijo. Por eso Romanos 5:8 dice, ¿y en qué Dios demostró su amor? ¿De qué forma Dios demostró su amor? Dios demostró su amor, responde el apóstol Pablo, en que aun siendo nosotros pecadores y débiles, Cristo murió por nosotros. Ese es el Dios que alaba a la iglesia. La tercera evidencia que nos presenta este pasaje tiene que ver en demostrar en qué consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Consiste en que el hombre no tenía posibilidad de amar a Dios si primero no era Dios amando al hombre. Técnicamente hablando, no existe hombre que busque a Dios y no existe hombre que naturalmente vaya al encuentro de Dios. Hay un pasaje de la Escritura que es muy hermoso, de una de las vivencias del Señor Jesús, por ahí por las tierras de Jericó. Aparece en escena un hombre llamado Zaqueo, que era pequeño de estatura, y dice que ese varón fue al encuentro del maestro. Y como no podía acceder porque había mucha gente que iba con el maestro y él era pequeño de estatura,
dice que Dios le dio la inteligencia para subirse sobre un árbol de aquella zona que se llama el sicómoro, que son árboles grandes, muy, muy tremendos, que incluso se puede hacer casita en el árbol. Ahí se subió este hombre y de arriba comienza a mirar al Señor y comienza a hablarle al Señor, pero el Señor le dice: Zaqueo, desciende, es necesario que hoy yo pose en tu casa. La pregunta es: ¿quién le dijo al Señor Jesús que ese hombre que estaba arriba se llamaba Zaqueo? El Señor Jesús no necesita que nadie le diga nada, porque Él, como todo Dios y todo hombre, todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, literalmente ese hombre pensó que él iba al encuentro del Señor Jesús. Pero desde siempre ya ese encuentro estaba pensado y determinado en la gran mente de Dios, donde el que le sale al encuentro a Zaqueo fue el Señor Jesús. Y cierra el pasaje de San Lucas 19 en el versículo 10, ya con este hombre transformado, Cristo en la casa física de ese hombre, pero en la casa espiritual, en el corazón de este hombre a través del Espíritu. Y Zaqueo se goza y dice: yo a los que defraudé les devuelvo, incluso les cuadriplico y reparto la mitad de mis bienes con los pobres. Y Cristo dice, San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre. Su alma se había hecho pedazo. La imagen de Dios estaba destruida en la persona del ser humano. Pero ahora Cristo, en la gran evidencia del amor, Él ahora reconstruye lo que estaba destruido. Que Dios nos bendiga. La cuarta evidencia del amor. Si somos capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, realmente estamos evidenciando que amamos a Dios como corresponde. En San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, nos lleva a la mente a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, donde aparece el gran mandamiento del amor. Para Israel dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, porque este es el primer gran mandamiento. Pero Cristo dice: y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice y cierra: de esto depende la ley y los profetas. Vale decir que en esta evidencia contundente del amor se resume todo en lo que la Sagrada Escritura presenta de la revelación misma de Dios como el ser que sustenta el amor y la salvación. Que Dios nos bendiga, amados. Y vamos a ir al quinto o la quinta evidencia que fundamenta el amor bíblico verdadero. La equivalencia del amor. Como Él nos amó primero, ahora nosotros tenemos que amarle a Él. En San Juan capítulo 15, versículo 16, el maestro dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes para que lleven fruto abundante. Entonces, como ahora estamos en conexión de amor, ahora tenemos que ser recíprocos en amor. Él nos amó primero, Él nos escogió, Él nos buscó. Ahora nosotros nos debemos a Él y tenemos que responderle consecuentemente en amor. Les pongo este ejemplo. Ustedes saben que papá y mamá los aman, lo saben, ¿cierto? ¿Y ustedes nos aman a nosotros como sus padres? Eso se llama una respuesta de amor. Pero nosotros tuvimos primero que ustedes. Y el fruto del amor de los padres va a producir los hijos. Y ahora los hijos que aparecieron se ligan en amor a sus padres. Y los padres y los hijos que se aman tienen un amor que los liga. Y así como el padre y la madre aman a los hijos,
Ahora los hijos responsablemente y consecuentemente también se deben en amor hacia sus padres. Y ese amor tiene que evidenciarse en respeto, en obediencia, en estar sujeto a los padres. Con Dios ocurre lo mismo. Como Él nos demostró su amor enviando a su Hijo y buscándonos en medio de nuestra vida tormentosa donde estábamos perdidos, ahora nos debemos en amor a Dios. Tenemos que honrarle. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Y el temor de Jehová involucra honra, respeto y obediencia a Dios. Entonces, ahora Dios, que nos ama y nosotros le amamos, nosotros le respondemos en amor. Y ese amor ahora Dios lo va a ir perfeccionando. Y lo lindo de esto es que el amor de Dios perfeccionado echa fuera el temor. Mire, 4:18 y 19 de Primera de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios, o el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Ahora sabemos que no vamos a condenación. Cristo ahora nos salva y nos lleva a vida eterna. No tenemos miedo a la condenación. No servimos a Dios por miedo a la condenación. Servimos a Dios por respuesta de amor. Entonces, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pregunta, ¿cuántos tienen miedo a alguna cosa? Temor. Por ahí hay quienes le tienen temor a la noche. Llegó la noche. Hay quienes le tienen miedo a cómo voy a enfrentar esta situación. Hay quienes le tienen miedo a la vida. Hay quienes le tienen miedo al diablo. Pero cuando estamos en el amor de Dios, los miedos comienzan a desaparecer de menos a más. Ya comprendemos que la noche es una faceta del día. Que así como Dios creó la luz, también Dios permitió y creó las tinieblas. Y la oscuridad muchas veces de la noche, Dios la hizo para que podamos dormir y descansar. Y ahí aplicamos lo que dice el Salmo capítulo 4, versículo 8, cuando llega el momento de dormir. En paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque tú me haces sentir confianza. Amén, amén. Después hay otro salmo muy similar, dentro del capítulo 3, que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, cuando está ese amor, ya ahora el miedo comienza a desaparecer. El temor a enfrentar cosas con Cristo ahora sí lo podemos hacer. Y aquellos miedos del pasado, temores del futuro o miedos del presente, se reemplazan por el amor de Dios que lo envuelve todo. Y podemos enfrentar las cosas, podemos avanzar, podemos triunfar, podemos vencer y nos podemos gozar. Porque aprendemos algo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y como Cristo tiene el control de mi vida, ahora Él va a llevar las riendas de mi corazón. ¿En qué? En el fundamento de su amor. Entonces, cierra en el versículo 21, yo voy a cerrar el mensaje, diciendo esto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces el amor de Dios no es meramente romanticismo, sentimentalismo, emocionalismo, sino que es demostración, es evidencia, es acción, es concretar decisiones y finalmente es poder llevar una vida de respuesta, de amor a aquel que nos amó incondicionalmente y fue capaz de enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Cerramos nuestras Biblias y glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
para siempre.